Buenas noches, queridas y queridos. Queridas, porque son todas mujeres, creo, ¿no? Sí. Le sumo Micaela. Ya somos seis. Impresionante. Bueno, vamos a terminar la unidad 6. Cuando concluye la unidad 6, ahora empezaron a entrar. Pero, a ver, ¿quién más? Que eran de Joaquín. Ahí entró otra más. Micaela. Pero, Regina, Claudia. Estamos como en 10 ya. Terrible. Bueno, justo estamos arrancando. Eh, Buenas Hoy vamos noches. a terminar la unidad 6. ¿Cómo les va, chicas y chicos y chiques? Cuando concluya la unidad 6 voy a presentar, que la vamos a terminar hoy, les voy a pasar las preguntas, ¿sí? Como para que ustedes ya tengan una idea de qué quieren, puedan repasar la unidad 6. Voy a reducir la cantidad de prácticos. Quizá vamos a hacer uno o dos más. Les aviso por las dudas porque en realidad está muy bueno, pero me preocupa el grado de exigencia que le están dando en un montón de materias, digamos, y no quiero quedar como el profe pesado que les da un montón de prácticos aparte del contenido. Si bien creo que el contenido está resumido. eh, bueno, ese libro que les pasé a la madrugada, no sé a qué hora se los pasé, eh, me encantó. Es un libro de cabecera que se presentó en una universidad, en la Arturo Jaureche de la provincia de Buenos Aires, que uno de los autores es Emanuel Álvarez Agís, y tiene una perspectiva que me gusta mucho para dar los temas. Voy a ver si la unidad 7 la puedo reformular en función de ese contenido. Las otras ya da igual, son los mismos temas, digamos, pero encarado con una bibliografía un poco más interesante, un poco más actual, que tenga que ver con nuestra realidad. Entonces estábamos en la unidad 6, que es el sector externo. Hoy en día el sector externo está en boga de muchísimos sectores de la población porque hay una temática que está ocupando todos los centros de atención de información. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El dólar. ¿Y ustedes compraron dólares? ¿Han comprado dólares aquellos que trabajan o para los papás o para algún familiar? ¿Han hecho el trámite de comprar dólares? ¿Saben cómo es o no tienen ni idea? Ni idea. No, Yo, yo no Ah, trabajo, pero sí he comprado. ¿compraste? ¿Y comprás por home banking? ¿Comprás yendo al banco? No, yo compré hace como 2, 3 años. Fui directamente al ICBC y pasaba por caja nomás. Decía, quiero tantos dólares, me daban los dólares. Y también compré en Baluar. Creo que ahora está cerrado Baluar. ¿Y Eh, y qué hiciste con esos dólares? ¿Los metiste al banco o los sacaste y los pusiste de colchón o fuiste a comprar algo? no, abajo del colchón, nomás. Abajo. Bueno, no, porque generalmente se llama así. Bueno, yo era para que ustedes entiendan que cuando hablamos de fuga de divisas, que no está ahí, pero es para que es un tema central que tienen que saber. Fuga es cuando a los dólares los sacamos del sistema financiero, ¿sí? Es decir, salen de los bancos y quedan o en el colchón de ustedes o guardado en una cajita o donde sea. O mucha gente ahorra dólares en su casa o en o en una caja de seguridad inclusive, pero no forman parte del sistema financiero. Entonces, al salir del sistema financiero, también salen de las reservas del Banco Central. Son dólares que se pierden y es como todo recurso, no sirve que la plata esté guardada en un cajón. Para eso hay que ponerla en funcionamiento, ¿no? Porque así funciona la economía, con el drenaje y con la activación de los recursos. En ese sentido, lo que se está estudiando ahora, con estas restricciones que se pusieron para la compra de moneda extranjera, es la implementación de algunos sistemas de inversión que tengan mucha e igual rentabilidad que el dólar. Por ejemplo, yo compro, pongo a plazo fijo de acuerdo al ajuste de inflación o de tipo de cambio. Entonces, pero ese plazo fijo es en pesos, ¿no?
si por ahí el dólar aumenta a 2 pesos, en 2 meses, el plazo fijo ese me va a pagar los 2 pesos que aumentó el dólar, pero sin sacar los dólares del banco. ¿Me explico? Entonces, el Banco Central se asegura que el dólar permanezca en el sistema financiero y que los inversores se muevan en pesos. Porque generalmente la gente que compra dólares lo hace porque hay toda una cuestión cultural acá en Argentina, ¿no? Pero independientemente de eso, nunca hay instrumentos que sean motivadores o que te incentiven como inversor a que vos puedas invertir en pesos y no en dólares. Por eso la gente siempre se refugia en el dólar, porque las inversiones en pesos siempre terminan teniendo un rendimiento inferior al dólar. El gran secreto y objetivo de nuestro futuro pasa un poco por ahí, por desdolarizar la economía, por manejarnos en pesos, que es nuestra moneda, porque si no nos cuesta muchísimo. Y para aquellos que hablan de que el valor del dólar aumentó y demás, el valor del dólar se fija, y por eso estamos hablando en términos de sector externo, en función de las importaciones y de las exportaciones. Si vos hoy querés importar o exportar, el valor del dólar es de 79 pesos, o no sé cuánto habrá cerrado hoy, pero es el valor oficial del Banco Nación, ¿sí? Si uno quiere ir a comprar dólares para atesoramiento, para sacarlos del sistema financiero, o para viajar, o para lo que sea, ahí sí hay otro tipo de restricciones. Pero el dólar comercial de la Argentina con el mundo es el tipo de cambio oficial del Banco Nación, como para que ustedes tengan un poco una idea, ¿sí? Esa es mi perrita que ladra, que no le gusta lo que estoy diciendo. ¿Están ahí todavía o se fueron ya? O quiere atención también. También puede ser, no, pero ladran porque tienen que ladrar porque son perros. Bien. Estoy mirándolas. Ah, miren lo que tenemos acá. Qué hermosura, qué belleza. Bien, el otro día vimos la composición, ¿no? Los estoy mareando. ¿Está saliendo bien la imagen? ¿Se ve? Sí. Sí. Bien. Que lo que quería que ustedes vean, cuando hablábamos del sector externo, cómo se componía, ¿no? Teníamos la cuenta corriente y la cuenta capital, ¿sí? Por ahí las críticas que hay por parte de los economistas heterodoxos a los ortodoxos que gobernaban en la Argentina hasta el 2019 es que se abrió la cuenta capital. ¿Y qué significa eso? Hasta el 10 de diciembre de 2019 había un cepo. El dólar estaba a 9 pesos y había un dólar blue que estaba a 15 pesos. No me acuerdo cuánto era que se podía comprar mensualmente, no me acuerdo ese dato, pero es como ahora, digamos, que hay un cepo para poder comprar cierta cantidad de dólares mensuales. El tema que a partir del 10 de diciembre, el ministro de aquel entonces, Prat Gai, liberaron el cepo, se amplió hasta 5 millones de dólares diarios la posibilidad de comprar dólares, y obviamente se fue todo al carajo. Porque el objetivo de lo que planteaban era que los precios ya estaban en el dólar blue, lo único que estaba era atrasado el tipo de cambio. Pero ¿qué pasó? Los precios se actualizaron de un dólar de 9 a un dólar de 15, o sea que hubo una tremenda devaluación y los precios de los alimentos y demás aumentaron, aumentó todo. ¿Y qué pasó? Mucha gente que por ahí podía comprar, que le quedaba un manguito para ahorrar en dólares, ya dejó de comprarlo. Entonces esa es una medida netamente ideada para los sectores ricos, no para el laburante que le quedan 200 dólares al mes y que puede ahorrar. Mucha gente que ahorraba dejó de ahorrar porque todo aumentó, de los servicios, la comida, qué sé yo. Entonces, los que se liberó, y de hecho está con la foto de 2019, que de 100.000 millones de dólares que se endeudó la Argentina, 86.000 millones de dólares se fugaron, es decir, salieron del sistema financiero. Entonces hay un libro de un economista muy reconocido de Flaxo, que se llama Basualdo, que explica todos los procesos argentinos
de endeudamiento y fuga. Cuando hay endeudamiento, los grandes grupos económicos fugan esas divisas. Entonces, es ahí donde yo siempre les insisto de que tiene que haber siempre un Estado fuerte y lo que tenemos que tratar de mejorar siempre es el Estado para poder controlar a esos actores del mercado que lo único que pretenden es la rentabilidad, ¿sí? Rentabilidad, 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 y ya ni siquiera hacerla en términos productivos, porque a nosotros como país nos beneficiaría una rentabilidad que sea productiva, porque la producción genera ¿qué? Trabajo. En cambio, la especulación lo que hace es desplazar trabajo. Si los empresarios que invierten recursos lo hacen a través de la timba financiera y no a través de poner una industria, una fábrica que dé empleo, tarde o temprano eso termina estallando. Bueno, eso es una característica de un modelo económico que es lo que vamos a ver en unidad 8. Pero es como para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto. No sé si soy claro o si no entienden nada. Yo trato de ser claro, pero no me sale siempre. Sí, profe. Bueno. Entonces, hablando el otro día ya vimos cómo se integraba la cuenta corriente, vimos lo de balanza comercial, exportaciones, importaciones. Reitero que yo les voy a dar las preguntas cuando termine esta unidad y además vamos a reducir los trabajos prácticos a 1 o 2 más, no más que eso. Pasamos de 8 a 6 y ahora cada vez menos, pero es para descomprimirlos a ustedes de la última parte del año que puedan abocarse a ver este material. Estaría bueno que digan, bueno, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, profe, la verdad. En este momento estoy atorando. No, la verdad que sí, muy generoso. Voy a hacer un impasse y encargar una pizza completa. ¿Puedo o no? Pues para las 9. Dibuje. Dibuje. ¿Y por dónde la pide? ¿Por pedido ya? ¿Eh? ¿Por dónde No, la no, pide? no. La compro acá en Colonia Avellaneda y la voy a buscar en auto. Muy bien, muy bien. Con alguna cervecita. A ver. Me parece perfecto que apoye la economía local. Claro, las economías regionales. A ver, vamos a hablar del círculo virtuoso de comprar la pizza en el rodeo. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo? El círculo virtuoso de comprar la pizza en el rodeo. Yo tengo recursos, 250 sale la pizza completa, voy y compro. El tipo que vende, obviamente que va a mejorar sus ventas, ¿no? Pero va a tener recursos para poder implementar en otra actividad. Mañana quizá va a poder ir a comprar pan a la mañana temprano en la panadería y así sucesivamente. Vamos a sostener la actividad, vamos a sostener el mercado interno y así va a funcionar la economía. Por eso siempre cuando hablamos de la importancia que tiene que los trabajadores, los laburantes tengan recursos en sus bolsillos, porque generalmente la gran mayoría, la gran cantidad de laburantes que tiene el país siempre lo consumen, ¿sí? Los sectores que ahorran, que no está mal ahorrar, son los sectores que tienen un poder adquisitivo superior, muy superior. Y por ejemplo, hay gente que una manera de ahorrar, por ejemplo, que puede ser criticable de la forma en la que se los estoy diciendo, pero por ejemplo, a ver, uno quiere hacer una construcción en su vivienda, no empieza a ahorrar en pesos o en dólares hasta que tiene la plata y lo termina. No. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Se sacan créditos. Sí, claro. Se sacan créditos y uno va pagando su cuotita mensual, pero en el mientras, yo soy de esa política también. En el mientras tanto, vas avanzando con esa construcción o comprarte el autito, qué sé yo. Esta semana salieron créditos al consumo, que son de qué? Créditos al consumo para compra de electrodomésticos, ¿sí? No sé si vieron la noticia. No la vieron la noticia. Bueno, esa compra de electrodomésticos tiene que ver con electrodomésticos que se hacen en la Argentina y que tienen que ver exclusivamente con productos que han sido elaborados en su totalidad en Argentina. Y eso está muy bueno, es un aporte que hace el Estado, pero sobre todo es un sostenimiento a nuestra industria nacional. ¿Sí? Bueno, eso, no se duerman. Fueron todos, me dejaron colgado. Buenas noches, Horacio Fontanini. Estamos acá, presentes.
Horacio la semana que viene tenemos que Hola coordinarlo Juan con él. Pablo. Hola Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bien, 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 todo bien acá. ¿Estuviste estudiando? Porque los gurises les estaba comentando recién, van a estar re filosos la semana que viene. Sí, Cuando estoy, estoy preparando el tema. bueno, cuando te toque dar la unidad 7, vienen con los tapones de punta. Ya me dijeron, afiladísimos. Bueno, Bueno, seguimos entonces. Seguramente la semana que viene Horacio va a estar trabajando la unidad 7 desde esta misma plataforma. Seguimos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién entró recién? ¿Micaela? Ah, no, Irina. Estamos en Disculpe, 14. profe, estaba manejando. Éxito rotundo la noche del viernes, ¿eh? Seguimos. A ver, a ver. Bien. Allá hablamos de cuenta de transferencia, cuenta capital. Hablamos de la cuenta capital el otro día, las transferencias, de cómo se componía, bla, bla, bla. Cuenta financiera también hicimos mención. Errores y omisiones hicimos mención. Hicimos mención al déficit de cuenta corriente, que lo podemos mencionar. Esto básicamente es cuando tenemos una diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿sí? Es lo que hablamos siempre y en términos económicos es el principal problema que tiene la Argentina a lo largo de su historia. Recuerden esto, siempre es más importante el déficit externo que el déficit fiscal. ¿Por qué? Alguien que se anime a decirme. Yo ya lo he comentado en clases anteriores. Bueno. No se peleen. Porque nosotros no producimos dólares. El déficit externo es en dólares, el déficit fiscal es en pesos. Generalmente desde la ortodoxia se plantea que nuestro problema fundamental para el desarrollo del país es el déficit fiscal. ¿Sí? El déficit fiscal es la diferencia entre lo que yo cobro de impuestos, lo que yo recaudo y lo que yo gasto. El déficit externo es la diferencia entre lo que le compro y le vendo al mundo. Bueno, el problema es el déficit externo, porque nosotros no tenemos la capacidad de emitir o de producir dólares, sí de generar pesos. Entonces, y desde la heterodoxia, que es como la otra doctrina de la economía, se plantea siempre que el problema más importante del país es la denominada restricción externa, es la falta de dólares, que se da tanto en modelos económicos liberales como en modelos económicos populares, por diferentes causas, pero siempre se da esta situación, que es la que está atravesando hoy la Argentina. Tenemos un problema de necesidad de dólares, más allá de que, porque esto viene de antaño, digamos, pero en la actualidad estamos teniendo un superávit externo, porque nuestras exportaciones son mayores a las importaciones. Y se prevé que los próximos 3, 4 años vamos a tener superávit externo, con lo cual eso es una muy buena noticia, no vamos a demandar tantos dólares. Pero ocurre que cuando la Argentina empiece a crecer, vamos a necesitar importar más productos del extranjero y eso nos va a demandar dólares. Y ahí se va a achicar esa brecha de exportaciones y de importaciones. Entonces nosotros mientras crecemos e importamos para producir, también tenemos que mantener un crecimiento en las exportaciones e ir generando un sistema que nos permita ir produciendo en el país aquellos que compramos en el exterior, lo que se denomina sustitución de importaciones, para que demandemos hacia afuera menos dólares y podamos producir en pesos. ¿Se entiende un poco? No se entiende. Sí, Aunque, sí. buenísimo. Sí, profe, creo que habíamos hablado un poco la clase pasada sobre eso. Ah, bueno, parece que el profe estaba medio con Alzheimer. Bueno, acá estábamos hablando de la compra-venta de divisas. Un dato no menor. Fíjense, se financia vendiendo activos extranjeros o endeudándose cuando habla de déficit de cuenta corriente.
Para eliminar un déficit por cuenta corriente, un país debe reducir su gasto en el extranjero o aumentar los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios. La década del 90, por ejemplo, cuando Menem era presidente y después cuando culminó de la Rúa, tuvo esas características, las dos juntas. Se vendieron los activos del Estado y se produjo un enorme endeudamiento, con lo cual Argentina quedó prácticamente sin patrimonio estatal y quedó sumamente endeudada, un 160% de su PBI. Una locura. Esas son las cosas que, como hablábamos con las chicas que estaban al inicio, tenemos que aprender para generar los niveles de conciencia necesarios para no naturalizar que las cosas se hagan mal, para saber qué es lo que hay que hacer. Es importantísimo que nosotros, como graduados en mi caso, como futuros graduados ustedes, tengamos ese nivel de conciencia necesario para saber medianamente, dentro de un esquema de instrumentos, cuáles son las medidas que nuestro país necesita y cuáles no. Porque si nosotros no tenemos conocimiento, viene cualquiera, nos dice cualquier cosa y repetimos como unos gansos y no sabemos para dónde va. En cambio, si nosotros tenemos conocimiento, si sabemos dónde estamos parados, si sabemos de qué sector social somos, si somos trabajadores o somos ricos, vamos a saber cuáles son las medidas que hay que implementar para que la Argentina de alguna vez tome un rumbo de crecimiento y de distribución. No se olviden nunca, eso ya lo hablamos cuando hablábamos de crecimiento en la unidad 3, 4, no me acuerdo, hablábamos de no sirve de nada crecer sin distribuir. Sirve crecer, pero distribuir. Y muchos plantean que primero hay que distribuir para crecer. Ahí se suma otra persona más. Mientras seguimos con esto. Karen Fritzler. Hay predominio de mujeres hoy. A ver. Claudia, Dayana, Evangelina, Horacio, Irina, Joaquín, Luciana, Micaela, Nincy, Priscila, Regina, Verónica. Sí, más o menos el mismo grupo de siempre, ¿eh? Bien. Seguimos. Las compras o ventas de divisas que realiza el Banco Central. Bueno, acá cuando hablábamos de la intervención del Banco Central, eso, por ahí soy reiterativo, pero está bueno, porque esto forma parte de todos los días. El Banco Central empieza a intervenir a partir de las 9 de la mañana. Esto se llama mercado cambiario. Y culmina a las 3 de la tarde, ¿no? Cuando hay mucha demanda de dólares, cuando hay mucha gente que va al banco y quiere comprar para atesorar, para llevarse a su casa los dólares y demás, el Banco Central tiene que salir a vender dólares. Y es ahí donde pierde reservas. Cuando hay un excedente, digamos, entre que algunos actores de la economía liquidan exportaciones, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, el sector que está ligado al campo exportador, no al campo chico del que nosotros formamos parte, digamos. Es un campo que está concentrado por 10, 15 empresas que son las que exportan al exterior. Bueno, esas 10, 15 empresas tienen, se supone, una cifra de alrededor de 12.000, 13.000 millones de dólares sin liquidar. Es decir, que ya hicieron las exportaciones, pero no las han liquidado el fisco. Entonces, se están generando mecanismos de diálogo y demás. Yo diría que el Estado debiera ser mucho más riguroso en ese sentido, porque estamos hablando que es una riqueza producida en el país. Y entonces el país no puede estar atravesando situaciones de debilidad cuando hay actores que generan esa riqueza en el país y que no hacen las liquidaciones correspondientes, digamos. Debiera manejarse desde otra perspectiva y requeriríamos, me parece, un Estado un poco más riguroso a la hora de controlar estas cuestiones, porque después vienen todas las desavenencias y las debilidades que tenemos con las emergencias del aumento del dólar y demás, cosas que no se ha dado en estos días. Se han puesto restricciones, pero no aumentó el dólar. Eso tienen que saberlo en términos técnicos. Y el dólar, y lo vamos a ver con lo que sigue, aumenta cuando aumenta el tipo de cambio. Acá lo que se hace, ustedes tienen que siempre tener la comparación, que el dólar, tienen que mirar cuál es el tipo de cambio para importar y exportar. Ese es el valor oficial. Después el resto, si se ponen
restricciones para que no haya atesoramiento es otra cuestión, pero no es aumento. Aumento del tipo de cambio cuando está a 79, por ejemplo, como hoy, y hay una decisión del Estado que para cualquier tipo de operación el dólar pasa a valer 90, por ejemplo, independientemente de la actividad que vos vayas a hacer. Eso es un aumento del tipo de cambio, lo que se conoce como devaluación. Bien. Bueno, crisis en la balanza de pagos se produce cuando un país se ha resistido durante un tiempo a ajustar su déficit por cuenta corriente y se está quedando sin reserva de divisas. Esa es una perspectiva netamente liberal que tiene el libro, ¿no? Fíjense cómo, a ver si nos entendemos con una cuestión. Generalmente los sectores concentrados de la economía se benefician con el déficit externo, porque generalmente cuando hay procesos de endeudamiento y posterior fuga, los sectores concentrados, las grandes empresas, son esas que fugan, liquidan en menos las exportaciones y liquidan en más las importaciones y hacen un negociado con el tipo de cambio. Y todo eso le cuesta a la mayor parte de la población. Y son esos los mismos que hacen lobby en los medios de comunicación con que el problema es el déficit fiscal, que se recauda menos, que se gasta más de lo que se recauda. Y en realidad el problema lo tenemos en dólares, no en pesos. Y generalmente tenemos que hacer maravillas. Fíjense que el presupuesto que cerró en 2019 tenía un 21%, o sea, la quinta parte de nuestro presupuesto iba a pagar endeudamiento externo. El presupuesto que se presentó esta semana, que va a tener vigencia a partir del año 2021, solamente el 8% es para pagar endeudamiento externo. Fíjense que ahí hay una brecha del 13%. ¿Y ese 13% en qué se va a utilizar? Se va a utilizar en invertir en educación, en políticas sociales, en obra pública y demás. Es decir, se van a volver a construir hospitales, escuelas y demás. Que eso es una política netamente activa para generar trabajo y para poner en funcionamiento nuestra economía. La construcción debe ser, la obra pública debe ser de las mejores actividades para un país, porque pone a rodar la rueda, valga la redundancia, de la economía y genera beneficios netamente positivos, ¿sí? Que mejoran la calidad de vida de todos los sectores involucrados. Primero el Estado inyecta recursos, vienen las empresas que forman parte de la obra pública, que contratan empleados, esa obra pública mejora la calidad de vida de la gente. Si es una ruta, mucha gente que tenía gasto de traslado ahora va a poder manejarse de otra forma. Es decir, es toda una serie de cuestiones que quizá podemos hacer algún trabajo práctico de los que ya no vamos a hacer, pero para analizar un caso puntual, cuáles son las repercusiones en todas las aristas de la economía, ¿no? Bien. Las divisas, ya hablamos que son el dinero extranjero. Cuando hablamos de divisas, hablamos en términos de dólar, básicamente. Después hay otras divisas que son el yen, el yuan, el euro, el real. Tipo de cambio. Este es el último tema que damos de la unidad 6. Yo el cuestionario se los voy a subir mañana, ¿sí? Porque hoy ya es muy viernes tarde. Y no creo que ustedes, mientras toman la cervecita el viernes a la noche, se pongan a leer el cuestionario. Mañana seguramente que sí. El tipo de cambio es el precio relativo de una moneda expresado en otra. Esa es la función, la definición de Monchón y Becker, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Es el tipo de cambio de una moneda, el dólar, expresado en otra, el peso. Por ejemplo, es un poco así. ¿Cuánto es el tipo de cambio del dólar hoy en la Argentina? Hoy lo dijimos más temprano. Hola. ¿Están ahí? ¿78? Sí, por ahí. Lo importante es más o menos rumbearlo. Ah, ¿sí? iba a decir 76. 78, 79. Por ahí anda. Contesto un mensaje. Ahora tenemos depreciación. ¿Sí? ¿Qué es la depreciación para ustedes? A ver, a alguien me gusta que participen un poco. ¿Qué les parece? ¿Qué entienden por depreciación?
Nunca escuché la palabra. ¿Qué entienden por depreciación? Yo quiero a las 9 cerrar, así que lo vamos a llevar. Vamos a poner quinta. La depreciación es un aumento en el tipo de cambio. Es una disminución del poder adquisitivo de nuestra moneda, ¿no? Fíjense, supone una disminución del poder de compra del peso, de forma que con un peso se obtienen menos dólares. Y acá hay un ejemplo práctico. Si el tipo de cambio era de 3,25 y pasa a ser de 3,50, el peso se ha depreciado, ¿sí? Aumenta el tipo de cambio, disminuye el poder adquisitivo del peso, ¿sí? Aumenta el dólar en este caso. Que siempre los grupos económicos, no todos, pero la mayoría, los que exportan, que son los dueños del país. A ver si pasamos en limpio. Cuando dimos las primeras clases hablábamos de poder económico. ¿Y quién es el que manda en el país? ¿Quién es el que tiene el poder? A ver, esa pregunta de examen. Ya anótenla porque se las voy a preguntar. ¿Quién conforma el poder económico? ¿Quién manda en el país y en el mundo, digamos? ¿El que tiene qué? ¿Más capital? De alguna forma sí, pero en la Argentina es el que tiene los dólares. Y fíjense cómo se ponen condiciones, ¿no? Acá hay muchísimos sectores, la gran mayoría de la población, que sufre un montón de situaciones, de padecimientos, de necesidades, de sufrimiento y demás. Y hay otro que es el que pone las condiciones, que liquida exportaciones cuando se le antoja, que tiene poder, porque es el que genera los dólares. Los dólares le dan poder de negociación y poder de presión. Entonces, el verdadero poder de un país radica en ese punto. Y el Estado no tiene todas las capacidades para intervenir, porque hay estados que intervienen en ese punto y se chocan contra ese poder, y hay estados que son totalmente cómplices con ese poder y lo que hacen es favorecer a ese poder. Eso es una puja permanente de proyectos políticos y de modelos económicos que se van dando a lo largo de nuestra historia. Ojalá ustedes hayan podido estar en la charla que dimos ayer, en la presentación del libro Crisis Económicas Argentinas, porque ahí uno entiende todo. Para poder entender el presente y para poder planificar el futuro, es imposible hacerlo sin conocer cómo se ha construido este país, cuáles han sido los procesos, cuáles han sido los actores, cuáles han sido las políticas que se han implementado, porque después el resto viene solo, digamos. Pero si nosotros no tenemos conocimiento alguno de cómo se ha formado la Argentina, cuáles han sido sus crisis, quiénes han sido los ganadores. A ver, para ustedes, en una crisis, ¿todos pierden o no? No. En una crisis, los que pierden son los sectores asalariados y las clases populares, digamos, todos los que tienen ingresos magros. Los sectores de la economía concentrada se vuelven más ricos. Por eso se generan las crisis. No son casualidades las crisis, porque tenemos estados débiles que permiten que se generen esas crisis, que son cómplices de ese poder real, ese poder económico, que como en el caso de la Argentina es el dueño de los dólares, y son los que en muchos casos tienen poder de lobby con medios de comunicación, con el poder judicial, que tienen fuerte injerencia en asuntos políticos, y son los que ponen condiciones, y lo que la mayoría de la población no conoce, no sabe cómo se llaman. Porque pasa eso, nosotros ni tenemos ni idea de cómo se llaman. Nunca los votamos, no van a elecciones, no los criticamos porque no los conocemos. Si tienen una cualidad, generalmente es que son poderes ocultos. Y en esas sombras son los que pergenian generar mayores rentabilidades. Porque fíjense que ahora se está tratando del tema del impuesto a la riqueza. Se pensaba que iban a ser 12.000 argentinos. Y parece, bueno, de acuerdo a las presentaciones que hubo en AFIP, van a terminar siendo 9.300 argentinos, son menos. Y de esos 9.300 argentinos, solamente 7.200 presentaron la declaración jurada de bienes personales
al fisco al 31 de diciembre de 2019. Y estamos hablando de argentinos que superan una ganancia declarada de 200 millones de pesos, perdón, 200 millones de pesos. En esa condición solamente hay 9.300 argentinos. Y tenemos una población de 44 millones de argentinos. Fíjense lo desigual, ¿no? No somos la excepción en el mundo. En el mundo, en este sistema en el que vivimos, nos peleamos a ver cuál es más desigual de todos, digamos. Pero sí hay casos donde hay países, como hablábamos en la unidad 4, cuando dábamos el coeficiente de Gini, que tienen mejor distribución de la riqueza, que son más justos, más iguales. Y justo da la casualidad que en esos países es donde hay mayor carga impositiva. Claro, obviamente el Estado necesita recaudar de los que más tienen para poder distribuirlos entre los que menos tienen. Por eso son sociedades que son más igualitarias. El tema es que aquí los que reclaman reducciones impositivas son aquellos que se las llevan y los que concentran la riqueza. Ahí tenemos un gran problema, digamos, hay una cuestión cultural también de un sector que siempre pretende apoderarse de la riqueza en detrimento de la pérdida de calidad de vida de la mayor parte de la población, que es el sector mayoritario. Y el gran problema también es cuando hay parte de ese sector mayoritario de la población que termina, por múltiples razones, defendiendo el interés de esos sectores de la economía que concentran la riqueza. Como por ejemplo ahora, el impuesto a la riqueza, uno va al supermercado o a la calle y hay algunos que están en contra, digamos. No entiendo por qué. Pero bueno, ahí muchas personas reiteran agendas que no son propias. Pero para eso necesitamos estudiar, Ulises, necesitamos profundizar en contenido, debatir entre nosotros, con profesores. Por eso yo muchas veces hago silencio, porque me encantaría que me repregunten, que podamos mantener un debate con argumentos, digamos, con ideas para entender mejor. Yo siempre en clase les decía, y acá está presente Horacio, con quien dimos las últimas materias de la carrera, la mejor manera de estudiar es no solamente leyendo e interactuando, sino en ese ida y vuelta que se da de la lectura y en el aprendizaje permanente y mutuo que se da con el compañero, la compañera, o si es en un grupo más amplio, mejor. Se me trabó la lengua. No sé si se entiende un poco hasta ahí. Están durmiendo viernes a la noche. Bueno, vimos entonces lo que es depreciación, lo que es apreciación. Y a ver cuánto nos queda acá. Ya prácticamente nada. No hay bastante. Jo. Los tipos de cambio. El tipo de cambio real. Acá tienen el tipo de cambio real, que es básicamente que tiene manifiesto el efecto de la inflación. ¿Sí? Eso es lo que voy a preguntar en un examen, cuando pregunte qué es el tipo de cambio real. Acá está lo que es demanda y oferta de dólares. Hoy hablábamos de demanda de dólares cuando, provienen las personas o entidades que desean cambiar pesos por dólares. La oferta de dólares se fundamenta en las exportaciones de bienes y servicios y en las entradas de capitales. Era lo que yo les estaba diciendo hoy, ¿sí? Eso es un tema, fíjense, y yo por ahí me voy por la rama, pero tiene que ver para que entendamos las cuestiones. Fíjense cuando dice entrada de capitales. Esos capitales que entran a nuestra economía en dólares, ¿qué objetivos tienen que tener? Hay dos inversiones que son totalmente antagónicas, pero que caracterizan el modelo económico de un país. Y ya lo citamos recién, pero hay alguno que me lo tiene que decir. ¿Me escuchan? Hola. Bueno, estamos hablando... ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, estamos hablando que las entradas de capitales, nosotros como ciudadanía, como comunidad, como pueblo, siempre debemos tener expectativa en que ingresen capitales que sean productivos.
productivos, ¿sí? Que tengan que ver con la inversión en generar empresas, industrias, en generar trabajo. La producción es directamente proporcional al trabajo. En cambio, si esa entrada de capitales, como ha ocurrido en otros procesos de la Argentina, y tenemos, por eso hay que aprender historia, son especulativos y vienen a hacer bicicleta financiera y a llevarse los recursos con el solo hecho de poner en funcionamiento los dólares, eso no nos sirve. Al contrario, nos destruye la economía, ¿sí? Porque se nos llevan los dólares y esos dólares los necesitamos para producir. Motivos para ofertar dólares, demandar pesos. Existen 3 motivos fundamentales para ofertar dólares en el mercado: las exportaciones, la entrada de turistas y las entradas de capitales financieros. Eso es pregunta de examen y ya las explicamos a las 3. Acá están las exportaciones, que es lo que dijimos hoy, las entradas de turistas, que es lo que ustedes tienen que saber, así como el comercio internacional, exportar y importar. Bueno, exportar tiene que ver con la entrada de turistas en términos de dólares, ¿no? E importar tiene que ver con la salida de turistas. Lo planteamos en términos de dólares a esto. Entrada de capitales financieros, lo que yo le decía, tienen que ser productivos para que la economía funcione y no especulativos. Y acá están los motivos para demandar dólares, que vendría a ser la operación inversa. Las importaciones, que son los dólares que nosotros requerimos para comprar bienes o servicios del exterior y que tienen múltiples utilizaciones, ¿sí? Generalmente son para ponerlos en funcionamiento de una actividad productiva determinada. Los turistas argentinos que viajan al extranjero demandan dólares y ustedes, que es lo que esto está sujeto a impuestos. Para el funcionamiento de la actividad productiva del país no es lo mismo este punto, las importaciones, que el punto 2. Las importaciones forman parte del proceso productivo. El punto 2 no forma parte del proceso productivo. Tranquilamente el Estado puede, en una situación de crisis de dólares, redireccionar esa demanda y trabajarla minuciosamente para poder manejar otros criterios, ¿sí? Para poder cuidar nuestra actividad productiva. Salida de capitales financieros también. Acá el Estado tiene que poner montones de restricciones, porque hay empresas que vienen en un tiempo de la Argentina, cada capital que ingresaba debía permanecer 1 año en la Argentina, ¿sí? Eso te da como Estado, te da cierto poder para controlar qué se hace y qué no se hace con esos recursos y que no nos vacíen las arcas. Pero muchas veces existen proyectos políticos que flexibilizan esa situación y venían capitales extranjeros, tenían riquezas aquí, generaban una bicicleta financiera y se volvían a fugar los dólares. Entonces eso lo único que hace es destruir el aparato productivo de la Argentina y generarnos mayores niveles de endeudamiento. Acá tienen una gráfica, digamos, entre oferta y demanda, exceso de demanda, exceso de oferta del tipo de cambio, que de alguna manera le da cierta descripción a lo que veníamos charlando. A ver qué más tenemos acá, los tipos de cambio. 60, esto ya no va más. Y en tipo de cambio vamos a ver algo rápido. Los distintos sistemas de fijación de tipo de cambio. Son los 3. Esto es la última pregunta de examen de la unidad 6. No vamos a ahondar mucho más para que a ustedes no se les haga un quilombo. Tenemos los tipos de cambio flexible, los tipos de cambio fijo y los sistemas mixtos o semifijos. Son esos 3. Fijo, flexible o mixtos. Un sistema de tipo de cambio flexible ajusta la balanza de pago automáticamente, igualando la demanda y la oferta de divisas, haciendo innecesaria la intervención del Banco Central para restablecer el equilibrio externo. Entonces, nuestro sistema de tipo de cambio actual, ¿cómo es? Esto de flotación sucia está dentro del flexible, no lo vamos a ver para que no se compliquen. Y acá tiene que estar. Los tipos de cambios fijos limitan
tienen oscilaciones bruscas y excesivas de los tipos de cambio, pero pueden sucumbir ante la presión de los especuladores, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema mixto. Los tipos de cambio fijos o mixtos pueden concebirse como un caso intermedio entre los sistemas de flotación y los sistemas fijos. Son sistemas en los cuales se permite un cierto grado de flexibilidad al tipo de cambio, pero dentro de unos límites determinados, ¿sí? Acá hay gráficas y ahí terminó la unidad 6. Mañana les voy a pasar el cuestionario con las preguntas para que tengan una guía y puedan responderla en función de estas filminas. Les deseo un final de viernes magnífico y que tengan un fin de semana mejor. Saludos a Horacio, que la semana que viene va a estar compartiendo con nosotros el inicio de la unidad 7. Gracias, Juan Pablo, nos estamos viendo. Bueno, suerte. También bien. Me voy a Gracias, comprar gracias. la pizza y la birrita. Bueno, voy a hacer lo mismo, ¿no? Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, profe. ¿Se entendió? ¿Le gustó la clase de hoy o fue aburrida? ¿Le gustó la clase de hoy o fue aburrida? Sí, estuvo buena. Bueno, hasta luego. Llama con una birra. Bueno, suerte. Chau, chau. Hasta luego, profe. Chao. Adiós.